Bienvenidos todos a este módulo de análisis de información financiera. En primer lugar, pues bueno, los objetivos que vamos a perseguir en este módulo no dejan de ser utilizar la aplicación, ser una aplicación práctica de la información contable que habíamos introducido en el módulo anterior. En el tema anterior habíamos comentado, pues bueno, eh, cómo se formula la información contable, cómo se trabaja, cuál es el método contable, cómo los distintos elementos patrimoniales de la empresa se organizan en forma del activo, el pasivo, el patrimonio neto, los ingresos y los gastos, y cómo estos elementos ya reorganizados en estas cuentas dan lugar, permiten plasmar a la empresa sus estados financieros y la contabilidad financiera con la que la empresa emite su información, emite la información contable al exterior para cualquier tipo de usuario de esta información contable y que tiene por finalidad pues transmitir una imagen fiel de cuál es la situación patrimonial, la situación económica y financiera de la empresa. En este módulo lo que haremos será la aplicación básica de esta información contable a través de su aplicación en el análisis de la empresa mediante ratios, fundamentalmente, mediante índices. No obstante, también se explicarán otra serie de herramientas propias del análisis financiero y que pueden resultar de utilidad tanto en el análisis de una inversión, tanto en el análisis de una empresa, como dentro de la propia empresa para controlar cuál es la situación que existe dentro de la misma o cuáles serían posibles medidas a tomar en el ámbito de la contabilidad gerencial, la contabilidad de costes, el control de la gerencia o incluso el realizar una previsión a través de la contabilidad previsional. El mundo de la empresa no os voy a contar nada nuevo si os digo que vive en una creciente complejidad. Cada vez los mercados financieros están sometidos a un mayor nivel de evolución, de complejidad, de dinamismo y lógicamente a la empresa le pasa igual. Tanto la empresa como los mercados están en cada vez le resulta más hostil. La función de perdurar, la intención de perdurar que tiene la empresa, esta finalidad de mantenerse a lo largo del tiempo, a lo largo de distintas generaciones, cada vez se hace más complicada, en un entorno cada vez más difícil. Este entorno cada vez más complejo requiere un mayor control de distintas variables, un mayor control de cuál es la situación de la propia empresa, cuáles son las variables clave que hay que conocer de la empresa, cuál es el seguimiento que hay que realizar de la empresa, las variables principales del entorno de la empresa. Lógicamente, si este entorno es cada vez más complejo, cada vez más dinámico, la evolución de las distintas variables con las que podamos con las que podamos hacer una aproximación del entorno, lógicamente cambiarán más rápidamente. Imaginaros la informática, la velocidad que tenía un ordenador, un 486 respecto a un ordenador actual. El tiempo que tarda el ordenador en realizar un cálculo, lógicamente, en este ordenador de hace 10 o 15 años, este Pentium 486, esa velocidad de cálculo era muy inferior a la que puede tener cualquier ordenador de hoy en día. Pues básicamente la situación que nos encontramos en la empresa y en los mercados es la misma. ¿Cómo cambiaban por ejemplo, la situación macroeconómica hace 10 o 15 años no es igual a hoy. Hoy en día la evolución sufrida en los medios de comunicación, en las distintas tecnologías, hace que la información fluya de forma muy rápida, la información vaya de un lado al otro del mundo en segundos. Entonces, algo que antiguamente se necesitaba una serie de llamadas telefónicas para que una noticia de Wall Street se conociera en Japón, hoy en día
se conoce a los 3 segundos en otra esquina totalmente opuesta del planeta. Cosas que antes tardaban 1 hora o 2 horas en poder conocerse en un mercado financiero, hoy en día en 1 segundo, 2 segundos, es posible que hayan cambiado totalmente. Entonces, en este entorno tan cambiante, tan dinámico, tan complejo, en el que cada vez existe un mayor número de variables, imaginaros la empresa Telefónica, por ejemplo. Antiguamente, cuando solamente operaba en España, pues cuando tenía que analizar la situación macroeconómica en España, pues con una serie de variables ya conocía la situación en España. ¿Qué ocurre? Ahora que opera en 20 o en 30 países diferentes, que opera en Europa, que opera en Sudamérica, lógicamente un análisis macroeconómico del entorno que rodea a Telefónica será muchísimo más complejo, puesto que será un entorno macroeconómico de los distintos mercados en los que está operando, y en cada uno de los mercados no tienen por qué coincidir las variables con las cuales conoceríamos el entorno que rodea a Telefónica. Es por tanto necesario realizar un mayor trabajo de adaptación al entorno. Es necesario conocer un mayor número de variables, es cada vez necesario controlar un mayor volumen de información, puesto que estas variables están continuamente cambiando. De forma que sobrevivir o incluso llegar a mejorar la situación de la empresa en la situación actual es cada vez más complicado. El entorno de la empresa habíamos visto que se podía diferenciar en torno al número de variables que le afectan o con las que se puede aproximar y la velocidad con la que van cambiando estas variables. Aquí vemos un análisis según su dinámica. Vemos que este análisis permite dividir los entornos que rodean a la empresa en 3 tipos de entornos. Un entorno estable, un entorno reactivo adaptativo, que sería un estado intermedio, y un estado inestable. Lógicamente, el estado estable será aquel que varíe pues, que esté definido por un menor número de variables. Estas variables son más estáticas, son menos variables, es más sencillo de este modelo que podría permitir conocer más o menos a grandes rasgos el entorno que rodea a la empresa. Sería un modelo más facilito, por así decirlo. Menor número de variables y unos menores cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, la situación intermedia, pues ya empiezan a haber un mayor número de variables. Lógicamente, al haber un mayor número de variables y al variar estas con mayor frecuencia en el tiempo, pues el análisis que podemos realizar de estas variables, pues es un análisis que tiene que ser más continuado, tiene que ser realizado con mayor frecuencia. Claro, lógicamente, si el entorno cambia cada 3 meses o cada 6 meses, será necesario cada 3 o 6 meses cambiar totalmente las variables que tenemos en el modelo. Lógicamente, si no las cambiamos, el modelo se nos quedará anticuado y no hará un buen reflejo del entorno. Entonces, estaremos tomando decisiones conforme a una información que no está completa, que no está actualizada o que no es suficientemente fidedigna, no está basada en los hechos de hoy en día y por lo tanto no es totalmente real, no es totalmente confiable en ella. Y finalmente nos encontraríamos con el entorno que es más dinámico, que es más variable. Lógicamente, esta situación del entorno inestable hace que cambien continuamente. Imaginaros el año 2007 o 2008 en los mercados financieros. Era un año de total inestabilidad. Continuamente estaban llegando información de distintos mercados, continuamente esta información iba interactuando entre ellas, cada vez tenía un carácter más complejo, una afectaba a la otra, con lo cual, según se iba generando una nueva información, cambiaba totalmente lo anterior.
Con lo cual, en estos entornos inestables, al final, prácticamente nos encontramos obligados a realizar un reajuste del modelo o realizar un estudio de entorno prácticamente a diario, con forma semanal, con una periodicidad como muchísimo mensual, puesto que al mes estaría totalmente obsoleta la información con la que estaríamos trabajando. Entonces, en estos mercados inestables, lo que vemos es que, claro, eh, no podemos realizar una previsión a largo plazo, realizar una previsión a medio plazo, puesto que si la situación, el entorno ha cambiado totalmente en un mes, realizar una previsión a un año será algo totalmente desacertado, algo que si coincide con la realidad sería prácticamente por suerte, no por una casualidad, no tendría ninguna significación a nivel de predicción. Mientras, por contra, nos podríamos encontrar que es posible realizar estimaciones y predicciones en los entornos estables o incluso en los estados reactivos adaptativos. Previsiones a corto, medio plazo e incluso a largo plazo en el caso de los estables. Lógicamente, en el caso de los inestables, veremos que prácticamente es necesario la toma de decisiones continuada, diaria, la necesidad de generación de información prácticamente de un día para otro y por lo tanto al no poderse realizar una predicción o una planificación a corto plazo o medio plazo, pues básicamente será necesario pues ir tomando decisiones día tras día e ir pues realizando pues bueno toma de decisiones en unas circunstancias con una información pues bastante limitada. Es por lo tanto por lo que se considera que son los entornos más complejos, puesto que por la variabilidad en el presente y la futura es prácticamente imposible la toma de decisiones con una cierta coherencia, que siga una cierta estrategia a mantener a lo largo del tiempo. Es continuamente necesario ir readaptándose. Los distintos factores que determinan los cambios en el entorno, en este caso ya no entraremos en la variabilidad de los factores, sino en cuáles son la naturaleza de las distintas variables que afectan a la empresa desde su entorno. Estas variables pueden ser del origen interno de la empresa o pueden ser del entorno externo a la empresa. El entorno interno serían aquellas variables, aquellos factores que son internos a la propia empresa, como por ejemplo, imaginaros, la productividad es la productividad que tienen los trabajadores de la empresa o la maquinaria de la empresa, pues determina el nivel de producción y por tanto el nivel de ventas máxima que se pueden realizar en un periodo. El coste de la mano de obra, por ejemplo, sería algo del entorno interno de la empresa, ya que existe una relación contractual entre la empresa y sus trabajadores. El coste de las materias primas o de la energía. Imaginaros un coste de la energía o un incremento en el coste de la materia prima, por ejemplo el petróleo. Pues lógicamente este factor afecta directamente a la producción de la empresa. La empresa, imaginaos una empresa industrial, su razón de ser, su motivación de existir es la transformación de unos productos de una materia prima en unos productos terminados y ofrecer una serie de servicios o vender una serie de productos. Lógicamente, un cambio en el coste de las materias primas o en la energía tendrá una clara influencia en esta razón fundamental por la que la empresa existe, o incluso en la distribución del trabajo, cómo se estructura la operativa de una empresa, cómo se estructuran las operaciones de la empresa, un departamento de producción, un departamento de logística, un departamento de distintos factores internos que pueden afectar y que son resultado de cómo la empresa se organiza a nivel interno. Por contra, nos encontramos las variables del entorno externo y que son ajenas al control de la empresa. Todas las que habíamos comentado hasta ahora, pues
la empresa puede tomar ciertas decisiones que cambien estas variables. Puede alterar en cierta medida o en cierto grado la influencia que tienen estas variables dentro de la empresa. Pues, por ejemplo, la productividad, pues si la empresa realiza una serie de inversiones, esta serie de inversiones permitirán aumentar la productividad de la empresa, porque claro, si tenemos una cadena de montaje y duplicamos la cadena de montaje, pues más o menos la producción que nosotros podamos vender será aproximadamente el doble. O la mano de obra, pues si se decide realizar una serie de inversiones en una maquinaria, pues de obra, o con la mano de obra existente, con la nueva maquinaria, pues se podrá producir más, o con la nueva maquinaria se puede prescindir de mano de obra que existía previamente, por lo tanto se disminuirían los costes de la mano de obra y cambiaría la estructura de los ingresos y de los costes de la producción. Por lo tanto, si los ingresos se mantienen constantes y los costes debido a la mano de obra disminuyen, incrementaría el margen comercial que tiene la empresa. Al aumentar el margen comercial y mantenerse las ventas o la producción constante, se obtendría un mayor nivel de rentabilidad. Aquí nos encontramos con el coste de las materias primas. Pues imaginaos, por ejemplo, la sustitución de una materia prima. Si sube mucho el petróleo, pues se puede optar por utilizar energía eléctrica o por utilizar gas o por utilizar algún tipo de combustible fósil. Imaginaos, por ejemplo, la combustión de pellets o la combustión de carbón. Que permita rebajar el coste de esta materia prima o de esta energía. La distribución del trabajo, pues según se estructure la empresa, según se dividan los distintos departamentos o según se organice la línea de producción, pues nos encontraríamos con cambios o, por ejemplo, se podría prescindir de una serie de trabajadores, disminuirían los costes de mano de obra, como hemos dicho antes, aumentaría la rentabilidad. Estoy viendo, José Albeiro, que preguntas qué tipo de cambios socioculturales pueden aparecer. Pues los cambios socioculturales son fundamentales de cara sobre todo a la venta, de cara a la aceptación que el producto o que el servicio que nosotros estamos fabricando tenga una mayor colocación o tenga una mayor posibilidad de venta en el mercado. Imaginaros vosotros el caso de la venta de un teléfono, por ejemplo, imaginaros el caso de Nokia, que es un caso muy bueno para esto. El cambio tecnológico que se produjo con la aparición del smartphone, primeramente todo el mundo tenía un Nokia. O Nokia era la empresa de telefonía móvil, la reina, la que mayor número de terminales vendía de todo el mercado. Con la aparición del iPhone y la aparición de otros móviles de tipo smartphone, la aparición de Internet aplicado en el móvil, ¿qué ocurrió? Pues de primeras, Nokia continuó manteniendo su primacía en el mercado, se continuó vendiendo muy bien sus productos, pero al año, menos de 2 años, según se fue popularizando la utilización sobre todo del iPhone y de la BlackBerry, hubo un cambio sociocultural. La gente no quería un teléfono que no tuviera internet. La gente no quería un teléfono que no tuviera una conexión a su cuenta de correo electrónico. Entonces, este cambio sociocultural lo que hizo fue que BlackBerry y iPhone pasaron a ocupar el puesto de gran productor mundial de teléfonos en detrimento de Nokia. Cuando Nokia comenzó a hacer caso a este cambio sociocultural y quiso empezar a producir móviles, smartphone, la gente ya se había acostumbrado a tener un smartphone con plataforma BlackBerry, con el sistema operativo de BlackBerry o con el sistema operativo del iPhone. ¿Qué ocurre? Una vez que la gente tenía su iPhone o tenía su BlackBerry, se había acostumbrado a gestionar su cuenta de correo con este tipo de operativos y no se produjo un retorno al producto de Nokia, con lo cual nos encontramos que Nokia, por mucho que lo ha intentado volver a ser la empresa que fue, volver a tener una posición de supremacía dentro del mundo de la telefonía móvil,
por muchos intentos que ha hecho, no ha sido capaz de volver, porque se le escapó el tren del smartphone. Llegó tarde y cuando la gente ya se había acostumbrado, ya se había producido este cambio sociocultural del smartphone y la gente se había acostumbrado a utilizar su BlackBerry o su iPhone, ya no volvió a Nokia. Fijaros lo importante que puede ser este cambio sociocultural. Este cambio sociocultural del que estoy hablando de la telefonía móvil es derivado del cambio que se produce a nivel tecnológico. Fijaros, el cambio en la tecnología de tener un teléfono móvil en el cual existe un terminal con datos y un terminal sin datos, la gente se acostumbra a tener un terminal con datos. Este terminal con datos te permite conectarte a internet y a tu cuenta de correo. Y claro, la gente se acostumbra rápidamente a esta nueva tecnología y no quiere la tecnología que había antes. Imaginaos otro ejemplo que puede ser interesante, un coche que tenga GPS. Pues antiguamente la gente tenía que ir con su plano en formato desplegable, en formato escrito. Todos los años tenía que comprar una actualización en papel de la guía de carreteras del Estado. Y hoy en día, pues con el cambio tecnológico que se ha producido, este tipo de producto ha quedado totalmente obsoleto. De hecho, me atrevería a decir que ya prácticamente su producción es algo eh, mínimo, ínfimo, a lo mejor que se produzca un 1% de lo que se producía hace 15 años de guías y de planos de carreteras. Continuando, nos encontramos con el entorno externo de índole económica. Imaginaros, trabajáis en un banco y llega el año 2007, cae Lehman Brothers, que es una empresa totalmente ajena a vosotros no tenéis ningún tipo de contacto con Lehman Brothers. De hecho, vosotros imaginaros que trabajáis en Colombia, o trabajáis en Perú o en Ecuador, totalmente ajenos, no sabéis ni siquiera que existe este banco, y un día tranquilamente leyendo el periódico veis que hay un banco norteamericano del cual ni sabíais que existía, y este banco que ha quebrado en Norteamérica produce que de repente los activos que tiene tu banco valen la mitad. Imaginaros esta situación. No es necesario ni siquiera ni saber si existe la empresa que puede afectar a la tuya. Fijaros cómo todos los factores a los que estamos haciendo referencia son factores totalmente ajenos, están fuera del control total de la empresa. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la normativa, en España es muy famoso el caso del cambio de la normativa de la energía y de las empresas productoras de energías renovables. Las empresas productoras de energías renovables en los años 90 realizaron una serie de inversiones en parques fotovoltaicos, en parques de aerogeneradores. La normativa prometía que la venta de la energía producida mediante estos sistemas renovables, estos sistemas de energía alternativa, se pagaría a un precio determinado, y con la crisis económica en España se considera que no es viable, no se puede seguir manteniendo el pago de este precio por la energía. Se considera que hay que rebajar las subvenciones que se daban a esta energía y pagarla mucho más barata. Entonces, este cambio en la normativa, que en principio vuestra empresa, que imaginaros vosotros trabajáis en una empresa que opera en energía renovable, esta empresa, pues lógicamente no tiene ningún tipo de influencia, simplemente se establece en España, monta un parque de aerogeneradores, por ejemplo, y se dedica a producir energía eólica que vierta a la red y luego la vende a un precio determinado que viene marcado por la normativa. Y de repente, de un día para otro, se publica en el boletín oficial del Estado que ha habido un cambio en el pago de la energía. Pues de un día para otro, sin haber tenido ni siquiera constancia o haber tenido conocimiento, pues se produce un cambio sustancial en el precio en el que tú puedes vender la energía. Por lo tanto, es un golpe directo a los ingresos que puede tener la empresa. Imaginaros, por ejemplo, vosotros habéis hecho una predicción, una serie de presupuestos
el cual durante un periodo esperáis vender a un precio determinado con una cantidad, una producción determinada, con lo cual la producción multiplicada por el precio da los ingresos que esperáis obtener durante este año. Pues claro, si a mitad del año os cambian el precio de venta, pues lógicamente habrá que reformar totalmente estas previsiones, habrá que tener en cuenta si es posible continuar las operaciones, puesto que a lo mejor la producción existía al nuevo precio no es capaz de cubrir los costes. Imaginaros, por ejemplo, tendríamos un motivo de quiebra, tendríamos un motivo de cierre de un día para otro, y por un motivo que sería totalmente ajeno a la empresa. Tal y como habíamos comentado antes, las distintas variables que afectan al entorno en el cual opera la empresa se puede realizar también atendiendo a su carácter temporal. Aquí lo que vemos es el análisis coyuntural, el análisis a corto plazo, muy corto plazo, cuál es la situación que se está produciendo a día de hoy en el entorno que rodea a la empresa. Este análisis coyuntural del entorno económico, pues fijaros que sobre todo está basada en factores económicos. Por ejemplo, la inflación, cuál es la inflación que se está produciendo ahora mismo en España. Imaginaros el caso de Argentina, con inflaciones del en torno al 20% anual, sin embargo en España nos encontramos con una inflación del 0,1%. Prácticamente los precios no aumentan. Sin embargo, en Argentina, de un mes para otro, los precios han podido aumentar fácilmente un 3, un 4, un 5%. Pues lógicamente esto será muy importante a la hora de tener en cuenta, pues, por ejemplo, nuestra política de abastecimiento. En España da igual comprar las cosas hoy que dentro de un mes, porque van a costar lo mismo. La diferencia va a ser un 0,1 dividido por 12. Sin embargo, en Argentina, la diferencia entre comprar una maquinaria hoy o comprarla el mes que viene puede ser un 5% de su importe, con lo cual es una cuantía bastante importante y digna de ser considerada. Por ejemplo, los tipos de interés. El tipo de interés que hay hoy en día no tiene por qué ser el tipo de interés que exista dentro de un mes o dentro de 6 meses. El caso que, por ejemplo, imaginaros con la crisis de la deuda que existió en España hace 2, 3 años, la prima de riesgo, el tipo de interés que pagaba la deuda emitida por el Estado español era un tipo de interés prácticamente del 6%, 6-7%, mientras que hoy en día se encuentra en torno al 3%. Entonces, claro, el tipo de interés que pague hoy no tiene por qué ver con el tipo de interés que yo pueda pagar dentro de un mes. Imaginaos que de un día para otro pues existe, por ejemplo, la quiebra de algún banco, como ocurre en Estados Unidos con Lehman Brothers, o alguna gran empresa que tiene problemas. Pues esto lógicamente puede afectar a la percepción de riesgo de España y lógicamente tener una repercusión en la prima de riesgo y por tanto en los tipos de interés. Los costes salariales, pues los costes salariales en los últimos años en España han venido decreciendo. Hay otros países donde por ejemplo, países emergentes, donde los costes salariales incrementan anualmente en torno al 1, 2, 3%. Sin embargo, en España se ha producido en los últimos años un descenso en torno al 10% de los costes salariales. Lógicamente, dependiendo de la situación del entorno, de la situación del mercado laboral, pues lógicamente se ajustarán los costes laborales a la oferta y la demanda de trabajadores que existen en el mercado. La política monetaria del Banco Central Europeo, en el caso de Sudamérica podría ser pues, la política monetaria de cualquier banco central, pues por ejemplo, en las decisiones de estar en paridad con el dólar o la decisión de estar en paridad con el euro, o por ejemplo bajar los tipos de interés porque es para fomentar el consumo. Imaginaros un tipo de inflación muy bajo, pues se podría realizar una serie de estímulos a través del Banco Central, de la política monetaria, disminuyendo los tipos de intereses a los que los bancos centrales prestan su dinero, de forma que aumente la circulación del dinero en el mercado y esto fomente el consumo. Finalmente, incrementando el consumo, se aumentaría finalmente la inflación. La balanza de pagos también vemos aquí, o la política fiscal. Por ejemplo, lo que ha sucedido en España en las últimas semanas. Ha habido una reestructuración del sistema tributario español en el cual se han los distintos tramos en los cuales los trabajadores pagan sus impuestos, los impuestos del trabajo, los impuestos derivados del trabajo, pues ha habido una reestructuración.
Entonces, lógicamente, no será lo mismo analizar la política fiscal de un trabajador o de los costes salariales hace un mes que en este mes con la nueva propuesta de fiscalidad del trabajo. Lógicamente, todo este tipo de cambios es necesario tenerlo eh, muy estudiado cuáles son las posibles modificaciones que pueden surgir. Por ejemplo, la modificación de, del, del, de la política a los trabajadores. Se venía hablando que se iba a presentar, pero se venía hablando durante los 2 últimos años, se comentaba que en efecto el gobierno pretendía, pero que no se daban las circunstancias. Al final siempre se iba postergando la decisión de esta nueva política fiscal para el trabajo en España. Y finalmente, pues hace 2 semanas se planteó. Entonces, claro, es importante el estar abiertos a estos cambios que se pueden producir de un día para otro en el entorno, en las variables que definen el entorno en el que opera la empresa. Aquí vemos el análisis estructural. Serán el análisis a largo plazo de las variables que definen el entorno de la empresa. Lógicamente, estas variables, como su nombre indica, análisis estructural, serán variables clave de cara a definir el crecimiento económico del entorno que rodea a la empresa. Aquí vemos, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, pues la generación de valor que se realiza para un periodo determinado por los individuos que viven en un país. El sector exterior, las ventas que se producen, las exportaciones que se están produciendo desde un país a otros países, el consumo privado que se produce, pues imaginaros, como os comentaba antes, los casos de gran inflación de Argentina, pues esto incentiva el consumo privado. Una situación prolongada de alta inflación lleva a fomentar el consumo. ¿Por qué? Pues porque el dinero o lo consumes de forma inmediata o pierde rápidamente su valor. Entonces, pues claro, el ahorro no es una posibilidad, porque el ahorro prácticamente en 2 años habrías perdido la totalidad del dinero que había ganado. Por lo tanto, la mayor inflación te invitará o te obligará a un mayor consumo. La inversión pública, las políticas de inversión, imaginaos en educación o en la construcción de nuevas infraestructuras. El sector público en sí mismo, los gastos que realice, las inversiones que realice el sector público. Imaginaros, por ejemplo, la inversión en sanidad. La inversión que se pueda realizar en educación, como os comentaba antes. Lógicamente, aquí cuando hablamos de inversión podría referirse al sector público o bien al sector privado. Imaginaros el caso en el que una serie de empresas se junten para realizar una nueva autopista, una autopista, por ejemplo, de peaje. Pues este sería el caso de inversión privada en el cual se está creando una nueva condición a largo plazo, porque esta autopista es una inversión que estaría ahí con una finalidad de pervivencia. Una autopista no se construye para demolerla a los 5 o los 10 años, sino que se construye para que perviva ahí durante 100 años, 200 años o todos aquellos que sea posible, siempre y cuando se mantenga la existencia del coche, del vehículo. Estoy viendo, José Albeiro, ¿qué impacto existe si una empresa paga salarios altos o bajos? Pues lógicamente es un factor, en cierta medida puede depender, es un factor externo en la medida en el que la empresa no siempre puede determinar los precios a los que va a contratar a un trabajador, dependerá de la disponibilidad de trabajadores que haya en el mercado, dependerá de la ley de la oferta y la demanda, de que otras empresas estén pidiendo el mismo perfil de trabajador, de que exista una demanda de ese perfil de trabajador y por lo tanto al existir mayor demanda tendrás que aumentar el salario, lograr atraer que este trabajador venga a tu empresa. Por esta parte sería un factor externo, sería un factor que la empresa propiamente no puede controlar.
pero también la empresa puede controlarlo, por ejemplo, definiendo esta variable puede controlarla, por ejemplo, a través de la política de remuneración. En vez de ser una remuneración fija, pues paga por variables, con lo cual el impacto que tendría la contratación de este trabajador, pues dependiendo de las circunstancias, podría ser mayor o menor. Imagínate, por ejemplo, el caso en el que la contratación de este trabajador permite modificar la estructura operativa de la empresa. Era un trabajador que ese perfil no contaba en la empresa. Al entrar este trabajador se crea un nuevo departamento, cambia la estructura de la empresa, con lo cual se puede prescindir de otros tipos de trabajadores o se puede aumentar la productividad. En este caso, pues ya estás viendo, en el caso en el que aumenta la productividad, pues se produce más, vender más y por lo tanto eso tendría mayores ingresos. Fíjate que no es siempre interno-externo o que el impacto del trabajador pueda ser simplemente desde la perspectiva del salario, del pago del salario, del gasto o del coste que puede tener este trabajador, sino que la reestructuración que puede llevar a cabo la empresa influya en los ingresos y las políticas de remuneración que pueda tener, pues por ejemplo, permiten también cambiar la estructura de costes. Fíjate, los ingresos, los gastos, el margen comercial podría cambiar. Entonces, claro, es importante que siempre tengáis en cuenta cómo interrelacionan o las distintas posibilidades de ver estas distintas variables. Aquí lo que vemos es una técnica de análisis bastante conocida, que sería el análisis top-down del entorno económico, en el cual lo que hacemos es simplemente, en vez de ver las cosas por su naturaleza temporal, si las variables son internas o externas a la empresa, lo que hacemos es estudiar cómo las distintas variables pertenecen a un determinado ámbito. En el caso top-down, ya estáis viendo, va desde arriba hasta abajo y lo que hacemos es, desde un ámbito, imagínate la empresa, el entorno que rodea la empresa como si fuera una cebolla. La cáscara más externa sería la economía mundial, toda la macroeconomía mundial, cuál es la inflación mundial, cuál es la situación de productividad mundial, cómo es el consumo mundial. De ahí ya se pasaría a un ámbito más regional, más de la zona o del país, en el cual, pues imaginaros una empresa de España, pues lo que le influiría sería la economía europea dentro de la economía mundial o la economía española. Pues imagínate que la empresa solamente opera en España. Yendo una capa más interna, ¿qué nos encontraríamos? Pues el sector en el que opera la empresa, pues cuáles son sus mayores competidoras, cuál es el producto que fabrica, cuáles son los cambios tecnológicos que existen dentro de ese sector. Ya si obviamos lo que rodea a la empresa y ya nos metemos dentro del ámbito de la empresa, pues podríamos ver la empresa como un conjunto, como una estructura de una serie de áreas, una serie de departamentos, una serie de individuos. Incluso podemos estudiar una empresa pequeña que no sea muy compleja, se podría estudiar a nivel de individuos. ¿Cuáles son las operaciones? ¿Cuáles son las actividades que realiza cada uno de estos individuos? Aquí una vez que hemos visto ya estos distintos análisis del entorno, lo que hacemos ya es entrar en el análisis financiero. Como habíamos visto anteriormente en la contabilidad, lo que nosotros tenemos son distintos documentos contables que se han generado a través del método contable. Pues, habíamos visto el libro diario, el libro mayor. Las dos cuentas más importantes de los estados financieros que todas las empresas están obligadas a presentar son el documento del balance y la cuenta de pérdida y ganancia. El balance, como habíamos comentado en el módulo anterior, reflejaba la estructura de los bienes y derechos que tenía la empresa, los bienes como algo tangible de lo que se esperaba obtener una remuneración en el futuro, y los derechos, por ejemplo, la tenencia de un derecho de cobro que puede ser, por ejemplo, debido a un bono, a una acción. Y por contra veíamos que nos encontrábamos frente a estos bienes y derechos, nos encontrábamos con cómo se financiaban estos bienes y derechos, que era mediante obligaciones o mediante deuda. La deuda no dejaba de ser cómo recursos ajenos llegan hasta la empresa, están durante un tiempo dentro de la empresa y la
devuelve y paga una serie de intereses a quienes nos han dejado estos recursos en compensación por habernoslo dejado, por el riesgo de habernoslo dejado y por el tiempo por el que nosotros lo hemos estado disfrutando. Fijaros, estas deudas, estas obligaciones, lo que hacen es reflejar el lado financiero de la empresa, y los bienes y derechos lo que reflejan es la situación económica, el estado económico de la empresa, en qué se han invertido estos recursos, para qué se han utilizado estos recursos. Por contra, nos encontramos con la otra cuenta, que sería las pérdidas y ganancias. Recordad del módulo anterior los ingresos y los gastos que teníamos. La cuenta de pérdida y ganancias lo que hace es informar de las distintas operaciones que se han realizado en un periodo determinado entre la empresa y su entorno, empresas que han generado operaciones que han generado una serie de ingresos y operaciones que han generado una serie de gastos. Por ejemplo, la venta de un lote producido por la empresa generará una serie de ingresos, y el pago de los trabajadores generará una serie de gastos en concepto de mano de obra. Lógicamente, estas distintas operaciones serán ordenadas según su origen y darán lugar, según una estructura determinada, a la cuenta de pérdida y ganancia. El análisis financiero normalmente o generalmente se acepta que se divida en tres áreas diferentes. El análisis de la rentabilidad, el análisis del riesgo y el de las fuentes y la utilización de los fondos. El análisis de la rentabilidad lo que hace referencia es a la rentabilidad que han obtenido los inversores por su inversión. Es decir, la rentabilidad, los beneficios económicos generando los activos que tiene la empresa. El inversor entra dentro de un proyecto, dentro de una empresa, esperando una determinada rentabilidad. Y esta rentabilidad a la que espera acceder gracias a ceder sus fondos temporalmente a la empresa, ya sea como una deuda o como el pago de una acción, formando parte de la propiedad de la empresa, esta rentabilidad será generada por los bienes y por las obligaciones que tiene la empresa y cuya gestión a lo largo del tiempo irá generando una serie de beneficios para la empresa, y estos beneficios generan una serie de rentabilidades. Luego nos encontramos con el análisis del riesgo. El análisis del riesgo lo que hace es evaluar la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus obligaciones, a sus deudas. Lógicamente, la generación de la rentabilidad, la generación de beneficios de los bienes y de los derechos es lo que permite pagar las distintas obligaciones y las deudas que tiene contraídas la empresa. Si la rentabilidad, si los beneficios que generan los bienes y los derechos de la empresa no son suficientes para pagar las obligaciones y la deuda que tiene la empresa, esta empresa dará en quiebra. Por lo tanto, el análisis del riesgo de la empresa, la finalidad última es evaluar si los beneficios de los bienes y de los derechos son capaces de hacer frente a las deudas y a las obligaciones de la empresa. Y finalmente, fijaros que la rentabilidad solamente tenía en cuenta los activos, solamente los bienes y derechos. El análisis del riesgo lo que hace ya es relacionar si los activos son capaces de pagar los beneficios del activo, son capaces de pagar las fuentes de financiación que tiene la empresa, si son capaces los intereses y al mismo tiempo devolver el capital que se le ha prestado, o simplemente, ya teniendo en cuenta el pasivo, tener el análisis de la fuente y la utilización de los fondos. Y es cuál es el origen de los fondos, si los fondos son propios de la empresa, si los fondos son prestados a la empresa, y finalmente cómo se están pagando esos activos, estos derechos, estos bienes de la empresa, y bueno, el que esta inversión en los activos pues bueno, permita pagar las diferentes deudas y las diferentes obligaciones contraídas. Ya dentro de las técnicas de análisis financiero, fijaros, nos encontramos con el análisis por comparativas, los
porcentajes, las representaciones gráficas, índices y ratios. De estas 5 metodologías diferentes de análisis financiero, sobre todo nos centraremos en el análisis por índices y el análisis por ratios. Estas dos últimas son claves, son ligeras o son cortas operaciones matemáticas en las cuales se relacionan diferentes conceptos contables para obtener un valor cuantitativo, un valor numérico que permite comparar este valor, ya sea para distintos periodos de la empresa o para distintas empresas. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar primeramente en los tres primeros métodos que son interesantes, pero sobre todo a nivel cualitativo, no son métodos especialmente numéricos, sino que son métodos que serán utilizados pues como para comprobar la información que obtengamos a través de los ratios o de los índices. El análisis por comparativa, fijaros, la finalidad de esta técnica es comparar distintas magnitudes dentro de los estados financieros. ¿Qué es lo que intenta esta técnica? Pues fijaros, detectar cambios temporales dentro de la propia empresa, detectar diferencias o semejanzas entre empresas diferentes o realizar comparaciones entre distintas masas patrimoniales, entre distintos conceptos, diferentes áreas del patrimonio de la empresa. Por ejemplo, bienes respecto a bienes, derechos respecto a derechos, obligaciones respecto a obligaciones o deudas respecto a deudas. Fijaros, detectar cambios temporales dentro de la propia empresa. Fijaros la importancia que habíamos comentado antes de mantener un criterio homogéneo a lo largo del tiempo, la necesidad de que la empresa no realice cambios de un periodo para otro, de forma que se pueda realizar un análisis de valores calculados de la misma forma y que tienen la misma representatividad y que se pueden comparar entre distintos años para ver cuál sería la tendencia. Imaginaros una tendencia creciente, una tendencia decreciente, una empresa que se encuentra estancada, pues, lógicamente tendría un comportamiento pues, muy estable que va cambiando muy poco, muy plano a lo largo del tiempo. El análisis por porcentaje. Este análisis, conocido como análisis estructural, lo que hace es ya entrar a comparar las distintas masas patrimoniales del balance. Fijaros, comparar un activo con el activo, el pasivo con el pasivo, el patrimonio con el patrimonio neto. ¿Qué ocurre? Cuanto más desglosada sea esta información, fijaros, si del activo solamente conozco 2 cuentas, pues solamente podré comparar 2 cuentas entre un activo y otro activo. Si conozco 10 cuentas del activo, pues puedo comparar 10 y 10. Fijaros, ¿cuál es la conclusión final? Permite localizar anomalías, puntos adversos, donde se encuentran resultados favorables de la empresa. Al final, en el análisis, siempre lo que tendrá por finalidad será mejorar el conocimiento que tenemos de la empresa de cara a una posterior toma de decisiones. Los análisis deben de ser homogéneos en el tiempo, de forma que permitan comparar, pues bueno, ver estas tendencias, ver cómo se va comportando la empresa a lo largo del tiempo, ver si una decisión ha sido positiva o negativa. Por ejemplo, dentro de 5 años, una decisión que se tome se podrá ver si en el largo plazo ha sido positiva o no. Cuanto mayor sea el desglose de esta información contable, pues lógicamente más podremos diagnosticar el punto exacto o la medida exacta que ha influido en este comportamiento a medio y largo plazo. Y las representaciones gráficas, con los datos que habíamos comentado anteriormente, del activo, del pasivo, del patrimonio neto, de las distintas elementos patrimoniales de la empresa, pues también puede ser utilizado, puede ser analizado por una simple comparación gráfica. Si el pasivo para un periodo concreto representa un 10%, pues lógicamente, pues el activo a corto plazo representa un 10% y el activo a largo plazo representa un 90%, pues a través de una representación gráfica podemos hacer una comparación con otro periodo en el cual el activo a corto plazo es un 50% y el activo a largo plazo es un 50%.
vemos cómo ha pasado de un 10-90, imaginaros el típico gráfico de quesitos, un diagrama de barras, en el cual una barra representa un 10 y un 90 para un periodo determinado, y la otra barra representaría un 50-50. ¿Veis cómo la representación también permite escalar o permite comparar diferentes valores cuantitativos? No solamente tienen que venir dados los valores en formato numérico. Y en el análisis por índices lo que vamos a hacer es dejar aquí la SPV de hoy. Continuaremos en, en la SPV de la semana siguiente a partir de esta diapositiva, entrando en los análisis por índices y por ratios que, como os había comentado, eran los más importantes a estudiar dentro del análisis financiero. Si tenéis cualquier tipo de duda o puede surgir cualquier tipo de duda sobre las discussions o el caso a realizar de esta semana, pues ya sabéis, contactar conmigo a través del Q&A y estoy a vuestra entera. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Bueno, con esto concluimos la sesión presencial del día de hoy del módulo 3 de finanzas, análisis de información financiera. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima.